¿La comunicación debe ser una prioridad en las organizaciones? Hoy hablamos con Lluís Reales sobre la importancia de una comunicación efectiva y franca. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Hola Lluís, ¿cómo estás? Bienvenido a Inusual, sin duda tu casa, que te voy a contar, eso está claro. Un placer compartir este ratito contigo. Muchas gracias por la invitación, Begoña. Bueno, es un placer. Bueno, voy a presentarte así de una manera muy rapidita para las personas que no te conocen. Lluís es periodista, profesor de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde hace 2 décadas ya. Tiene una apasionante trayectoria profesional. Ha trabajado durante 12 años en La Vanguardia. Ha sido director de comunicación de una multinacional japonesa y montó una pequeña productora, que también creo que ahí tendrás mucha historia. Actualmente combinas tus clases en másters, grados y posgrados con la dirección de comunicación en una institución cultural. Pero claro, Lluís es una persona con una infinita curiosidad y además de su formación y su preparación y su bagaje profesional, también ha realizado un máster sobre psicología de la comunicación, formación en Gestalt y PNL y también como coach. ¿Es así, Lluís? Así es. Muy bien. Y por supuesto, como gran líder inusual que es, ha pasado por la certificación de liderazgo innovador de Inusual. Bueno, venga, empezamos, Lluís. ¿Cómo ha sido, la primera pregunta, cómo ha sido esa trayectoria personal y profesional que te ha llevado hasta donde estás hoy, ¿no? Pero quizás no tanto desde qué has hecho, qué has conseguido, sino más bien desde el ser y desde el querer, ¿no? Desde tu propia esencia. Bueno, yo desde pequeño pues me ha apasionado muchas cosas, que esto a veces es un problema. Mi refugio en la niñez y en la juventud fueron pues las lecturas, los mecanos, los juegos de botones. No existían entonces las Play y esas cosas, ¿no? Sí, está claro. Y también recuerdo con mucho cariño los paseos con los abuelos, ¿no? Y de ahí viene una de mis pasiones, que es viajar, y también la pasión por los trenes, ¿no? Y luego, después de moverme un poco con una indecisión de dedicarme al cine, al teatro, al final, en Laponia, en un interrail que hice de juventud, me decidí a estudiar comunicación. Entonces, bueno, ¿qué me ha llevado hasta aquí? Pues yo creo que lo que nos ha llevado a todos, ¿no? Mucha perseverancia, muchas decisiones equivocadas, la voluntad de vivir a pesar de los malos momentos, bueno, y sobre todo la sensación de estar haciendo aquello que te gusta, que te apasiona, y de sentirse razonablemente libre, ¿no? En esta vida que a veces te golpea duro. Pues sí, la verdad. Si tienes la posibilidad de hacer lo que te gusta y al mismo tiempo sentirte en libertad, eso ya es un grandísimo esta es logro. la aspiración, ¿eh? Para sentirse libre uno tiene que sentir que tiene unas raíces muy hondas y un tronco muy fuerte. Y eso se tiene que trabajar toda la vida. Eso no te sí. lo regalan. No, está claro. Es un continuo aprendizaje y un continuo avance, ¿no? Es la vida como tal. O sea, eso es así. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de comunicación, que es lo que yo quería tratar sobre todo contigo. Sin duda la comunicación es una de las grandes habilidades sociales y esenciales para cualquier persona, a nivel personal y a nivel profesional. Y una de las características que destacan en un líder inusual es su habilidad de comunicar de manera efectiva y franca, ¿no? Que quizás la franqueza, efectivamente, no sabemos si brilla un poquito por su ausencia. Entonces, los líderes con habilidades comunicativas altamente desarrolladas tienen gran capacidad, ¿no? de inspirar, motivar y convencer a sus equipos, aparte de comunicar de una manera efectiva la misión o visión de sus propias organizaciones. Como experto en comunicación, Inusual no deja de ser una comunidad de líderes, de personas que intentan seguir avanzando en esa vida hacia su propia libertad y su propia felicidad profesional.
¿nos podrías compartir algún consejo, algún tip, algo que nos ayude? Sé que aquí bueno, nos podríamos extender muchísimo, pero algo que tú digas, mira, esto es como quizás el primer paso para mejorar nuestras habilidades comunicativas, tanto a nivel profesional como personal. Habría muchas cosas, ¿no? Pero lo que Sí. me viene así de sopetón es que en un mundo donde hay tanto ruido, en un mundo donde estamos rodeados de sobredosis de información, yo creo que un buen comunicador, paradójicamente, tiene que ser más capaz de escuchar que de hablar. Qué Este, importante. este sería, yo creo, un consejo, no tanto un consejo, sino como una reflexión que hago en voz alta, ¿no? O sea, nos falta poner mucha atención en el entorno, en los demás, empatizar, dirigir equipos de personas es lo más difícil que hay. Lo más difícil. Yo me estoy encontrando últimamente porque en muchas organizaciones hay problemas. Hay gente que dice, no, yo proyectos los que quieras, pero no quiero gestionar personas. Ya. Esto, Sí, esto es así, porque realmente es lo más difícil, ¿no? es verdad. Entonces esto te dice de ti, te dice de la organización donde estás y te dice también de que tenemos mucho trecho que recorrer y trabajar para que hayan auténticos líderes inusuales, ¿no? Está claro, sí, sí. Sí, sí, no, la verdad que es cierto. Además, yo creo que en cualquier aspecto de la vida, qué poco nos estamos escuchando, cada vez nos escuchamos menos. Nos escuchamos menos en el trabajo, nos escuchamos menos en casa, con los amigos. No, hablamos mucho, ¿no? Es lo que hay mucho ruido y no escuchamos. Bueno, pues Vivimos digamos, en la inmediatez, eso a una es, una velocidad. esa Sí, rapidez, y eso velocidad. nos permite, no nos permite vivir de verdad e intensamente las cosas, ¿no? Entonces hay que poner eso de la slow life, es muy cierto, ¿no? Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Pero sí que hay que poner más silencios, más pausas, más momentos de contacto con la naturaleza para intentar un poco aprender a ser mejor líder y mejor persona, porque al final se trata de eso. Sí, sí, está claro. Tú en tu faceta, porque te has formado como coach, ¿hacia qué aspecto has dirigido o te ha gustado llevar el tema del coaching? ¿De qué manera ayudas a otras organizaciones, empresas, personas? ¿Hacia dónde las has querido redirigir? Bueno, yo realmente me formé en coach en Abiwell, en una escuela vinculada a la ICF, pero aparte de las prácticas y todo lo que hice, nunca he ejercido como tal, pero sí que me ha servido mucho para mi trabajo como periodista, como profesor, como tutor de trabajos, etcétera, ¿no? De todos modos, a mí hay una cosa del coaching que me preocupa, que es que a veces observo que se centra demasiado en el yo y piensa poco en el nosotros, ¿no? Está bien que las personas tengan sus retos, sus metas, sus objetivos, pero en la sociedad que estamos, si no hacemos las cosas en equipo, en comunidad, con un proyecto que vaya más allá del interés individual, no vamos a salir del embrollo donde estamos metidos, ¿no? Y a veces me preocupa esa idea de un coaching muy orientado a aquello de si quiero puedo, que no es todo, ¿eh? No es todo, ¿eh? Esto es absolutamente falso, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay que orientar mucho hacia el nosotros y luego hacer un tipo de coach. Mi propuesta, mi reflexión era un tipo de coach muy vinculado al movimiento, a la naturaleza, al caminar. Yo soy un apasionado del caminar, entonces creo que caminando se pasan todas las neuras, ¿no? Entonces yo creo que un coach con su coachee caminando en movimiento, pues yo creo que esto abre más la mente, abre más el cuerpo y abre más el corazón, porque uno de los problemas que tenemos es que nos hemos desconectado de la naturaleza y nosotros somos en realidad naturaleza, ¿no? Entonces nos sentimos bien cuando estamos paseando por el bosque o en el campo, observando un poco el mar. ¿Por qué? Porque en el fondo
todo es energía, nosotros también, y formamos parte de eso, aunque nos hayamos olvidado, ¿no? Sí, sí. Nuestro cuerpo no se ha olvidado, pero nuestra mente sí. No, pero bueno, que igual se nos ha olvidado, pero todo el mundo reconoce que cuando estamos en contacto, y yo, vamos, yo soy una persona vivo, rodeada de naturaleza y para mí es esencial. O sea, yo no, Tienes mucha suerte. no vivo en una gran ciudad y sí, vale, lo mío es elección, pero sí que es cierto que creo que todo el mundo, por muy urbanita que sea, cuando está en contacto con la naturaleza, el beneficio que te reporta, tanto físicamente como emocionalmente y como mentalmente, Es ¿no? que te sientes de mejor humor, te Sí, dan más ganas de hablar, tienes más eso es, energía, ¿no? es ¿Por qué? verdad. Porque formamos parte de este entorno. Nos hemos pensado que la naturaleza está a nuestro servicio, la hemos explotado, la estamos aniquilando, pero en realidad somos parte de ella. Es algo que todavía no nos seguimos sin darnos cuenta de eso, de que no estamos enfrente, somos parte de la naturaleza. Vale, perfecto. Bueno, siguiendo un poco este hilo, ¿no? De que estábamos hablando, toda esta falta de escucha, de empatía, de silencio, de parar y de conectar, ¿no? También quizás se trate de conectar con los demás. ¿Cómo crees que está afectando a nuestras habilidades de comunicación, incluso a la manera de relacionarnos, ¿no? Vivir en esta época, pues, de infoxicación, de posverdad, de la inteligencia artificial, que ahora todo el mundo estamos como locos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que va la comunicación o hacia dónde debería ir? O, bueno, creo que hemos dicho algunas cositas, pero también dentro de Claro. la propia empresa. Y yo creo que a nivel más general, luego te comento algo sobre la empresa, estamos en un momento, digamos, clave, ¿no? En el sentido, yo en esto estoy muy en la línea de Daniel Innerati, que es un filósofo muy interesante que trabaja e investiga en la Universidad de Zaragoza, que ha publicado varios libros. El último, La sociedad de la desinformación, no la sociedad de la información, sino de la desinformación. Y él argumenta, y estoy muy de acuerdo, que en este mundo de sobreinformación, de mensajes constantes, de fake news, de redes sociales, de obsesión por las redes, de ver de que no podemos desconectar del móvil, nos estamos convirtiendo en ignorantes informados. Creemos, creemos que por tener acceso a mucha información ya somos sabios, y en realidad nos estamos convirtiendo en unos ignorantes y además restringiendo nuestro entorno, porque nos metemos en una burbuja y con la huella digital que dejamos en Google, aquí y allí, pues al final lo que recibimos es aquello que refuerza nuestras creencias, nuestros prejuicios, y por tanto hoy lo que se trata es lo contrario, ¿no? De abrir la mirada crítica, ¿no? En un momento tan difícil como estamos, ¿no? Claro, Claro. es verdad que nos hemos quedado sin instituciones que nos dijeran qué hay que hacer, ¿no? La iglesia, la universidad, los partidos políticos. Nos hemos quedado, con perdón, en pelotas y en las fauces de Google, ¿no? Entonces estamos sin nadie que medie entre nosotros y el mundo, y entonces esto nos provoca una ansiedad y un miedo terribles, ¿no? Y eso explica este auge de los autoritarismos en Sí. muchas partes de Europa, ¿no? Porque no tenemos evidencias de nada, ¿no? No hay creencias que de alguna manera nos digan cómo va a ser nuestra sociedad del futuro. Y esto, pues, es algo que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, en que el futuro no lo podemos controlar, y por eso yo me he hecho estoico, ¿no? O sea, tengo muy claro que el 99% de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, lo que hacen los demás, lo que piensan, no lo podemos controlar. Solo podemos controlar cómo nosotros encaramos las cosas y nuestra actitud. Y punto. Lo demás está fuera de nuestro control. Y si realmente integras eso, pues vives un poquito más tranquilo. No sé Vale. si te respondí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, Si bueno. quieres vamos a la empresa. Todo No, esto, estoy ¿cómo se aprendiendo traduce en la muchísimo. Sí, empresa? Pues esto sí. en la empresa se traduce, yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano
al menos es mi experiencia, las empresas donde encuentras líderes y usuales de verdad, ¿no? O sea, hay muy poca gente que sepa liderar de verdad, que lo que quiere decir liderar de verdad es sacar lo mejor de la gente y convertirla en líder de sí misma. Ese es el buen líder. Eso es. Este es el buen líder, ¿no? Entonces, nos encontramos, a lo mejor es generacional, ¿no? Pero yo en este sentido, en los entornos que he estado, me he encontrado algún líder inusual, pero muy pocos, muy pocos. Hay mucho miedo, mucha desconfianza. La gente no quiere gente a su alrededor con mirada crítica, ¿no? Quiere gente leal, que le diga sí a todo, ¿no? Esto es lo que la gente busca, muchos líderes buscan, y es todo lo contrario. Y seguimos en empresas, o sea, vale, tú consideras que la mayoría de las empresas, la mayoría de los líderes... Bueno, las más tradicionales. Sí, yo creo que hay nuevas empresas. ¿Algún cambio en otros tipos de empresas? Quizás bueno, yo creo que al final, pues algunas empresas que han nacido ya con el gen de digital, el gen de internet y tal, pues a lo mejor, pero bueno, luego sí hurgamos en cómo funciona Google, en cómo funciona Microsoft, en cómo funciona Twitter, también vemos que dentro de unido, ¿no? Entonces, tampoco son paraísos, ¿no? Puede que ser que sean menos verticales, menos autoritarias, que la gente tenga más libertad, más creatividad, que se fomente más la creatividad, pero bueno, las relaciones humanas siempre son complejas. Yo siempre he pensado que una de las empresas, porque yo en la universidad a veces cuento en estos casos, una de las que me parece muy interesante es Pixar, ¿no? Que es la empresa de cine de animación, ¿no? Porque tiene un conjunto de procesos internos que son muy interesantes, ¿no? Y además ha conseguido una cosa que es muy difícil, que es crear productos que interesen desde un niño de 7 años a un mayor de 90, ¿no? Porque el Ratatouille, el In-Out, todos esos productos tienen muchas lecturas. Entonces, detrás de una empresa que genera estos contenidos, tiene que haber un funcionamiento, y lo hay, bastante inusual. Está claro. Bueno, pero los hay, pero hay pocos. Yo veo pocos casos. Yo veo que el liderazgo inusual, por eso hay gente que tiene que tirar del carro, como Pera Rosales, como mucha otra gente, porque si esto estuviera instalado, no haría falta hacer tanto proselitismo. Está claro. Una cosita, tú tienes leí una frase tuya que a mí me encanta, que crees en el poder transformador de la conversación y la palabra. Claro, no sé si después de lo que estamos hablando, ¿realmente sigues creyendo esto a nivel de sociedad, de cómo estamos hoy en día, si todavía la conversación y la palabra sigue teniendo ese poder transformador o lo ha perdido o lo está perdiendo? Bueno, yo creo que esto lo planteo yo como algo utópico. Yo creo que lo que en realidad más que Homo sapiens somos Homo narrens, ¿no? Lo que nos ha hecho humanos es la capacidad de hablar, de relacionarnos, somos seres sociales, ¿no? Entonces, es verdad que la palabra está más presente que nunca, pero es una palabra, es griterío más que palabra, es discusión, lo vimos, ¿no? Teóricamente, en el debate de hace unos días en televisión entre Pedro Sánchez y Feijóo, ¿no? Las dos personas que uno de ellos dos va a ser nuestro presidente del gobierno, en lugar de conversar, de proponer, se dedican a interrumpirse, a lanzarse. En fin, es que ¿qué ejemplo van a dar, no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? En el sentido de que a nivel público hay más griterío que palabra, más discusión que conversación, ¿no? Bueno, yo creo que hay reductos y hay muchos, pero no son los visibles, ¿no? Lo más interesante siempre ocurre en las periferias. Lo más interesante no se suele ver, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es ahí donde estamos, pero no perdemos la esperanza. No vamos a perder la esperanza, exactamente. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el enemigo de igual ya hemos hablado un poquito, el enemigo de una buena comunicación dentro de las organizaciones? Ya un poco desde equipos, hemos visto la dificultad, lo difícil que es.
¿Cuál sería, si lo podemos definir, o quizás no Bueno, solo? yo desde mi experiencia, yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas de las organizaciones ¿Mm? es que si la comunicación internamente, ¿no? Entre la gente, Sí, los grupos, no funciona, es muy difícil que la comunicación hacia el exterior funcione. O sea, una buena comunicación interna es fundamental para que la comunicación hacia el exterior fluya, ¿no? Y claro. muchas veces el problema está en la comunicación interna, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aún unas organizaciones muy estancas, donde hay problemas de cómo se toman las decisiones, donde la gente piensa que compartir la información es perder poder. Si algo nos ha traído Internet es que tenemos que ser transparentes y dejarlo todo mucho más abierto, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, bueno, tenemos ahí un problema. Están empezando a aparecer algunas apps, algunas plataformas para mejorar esto, pero al final se trata de cómo conseguimos crear confianza, ¿no? De cómo generar confianza y cómo dejar que la gente se desarrolle todo su potencial, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el principal enemigo? Pues para mí es la vanidad. La vanidad. El principal impedimento para una buena comunicación en las organizaciones es la vanidad, ¿no? Yo a veces me he podido sentir un poco pastor de vanidades, ¿no? Administrador de egos, ¿no? Cuando estás de responsable de la comunicación de una organización te puede ocurrir que todo el mundo cree que aquello que él hace es lo más importante del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos ahí un problema, ¿no? Claro. Tenemos que aprender no sé cómo se hace, pero a Trabajar por el poner, común. a rebajar la vanidad y darse cuenta, bueno, pues que ejercer el poder no quiere decir machacar a los demás, ¿no? Claro. Hay una definición de Pera que a mí me encanta, ¿no? De lo que es el liderazgo, ¿no? El auténtico líder es la persona que ayuda a los demás a crecer, ¿no? Y a conseguir Exacto. Sí. su propio propósito, su meta, ¿no? Entonces, claro, quizás a ser más generosos, ¿no? Quizás sustituir la vanidad por generosidad y pensar que eso al final beneficia a todos, también a uno mismo, aunque Esto quizás es así, es lo que yo te aparentemente no lo decía, es tanto. de que el buen líder lo que hace es ayudar a que el potencial de de toda la gente que le rodea, pues vaya más, se desarrolle, ¿no? Todos llevamos un pequeño líder inusual dentro. Sí, El problema es que muchas veces no se atreve a salir claro. porque en el entorno no es que llueva, es que hace Sí, unas tormentas, granizo. graniza, bueno, en fin. Entonces, bueno, Sí, sí. ahí está. Muy bien. Bueno, tú, aunque te defines como un observador del presente, eres una persona interesada en el futuro. Entonces, Sí. cuéntanos cuál es tu reto, tu para qué tienes entre manos, hacia dónde quieres ir tú también. Bueno, no, yo sobre esto o sea, sobre el futuro, perdona. Sí, El comunicador, para mí un buen comunicador estratégico, que quiere decir, un comunicador estratégico no es el que hace anuncios, ni lleva unas redes sociales, ni hace aparecer pues a su empresa en los medios de comunicación. Un auténtico comunicador estratégico que está, por tanto, muy asociado a los valores y a los objetivos de la empresa, lo que es una cosa muy difícil, ¿no? Que es una persona con actitud disruptiva y a la vez adaptativa, ¿no? Que tiene que lograr cambiar las cosas, pero adaptándolas, ¿no? A la realidad con la que se encuentra, ¿no? Entonces, en este sentido, un comunicador estratégico tiene que anticipar, es un poco prospectivo, tiene una mentalidad prospectiva, adelantarse un poco o intuir lo que puede venir en un futuro. Porque cuando una empresa cambia más, más lentamente que su entorno, tiene los días contados. ¿Ok? está claro. Y, Eso es así. entonces, esto lo cuenta muy bien Pera, ¿no? Pera Sí, Rosales.
Pero esto es así, si ves que el mundo está cambiando y tú sigues igual, pues ahí vas a tener problemas para adaptarte. Entonces me decías, ¿cuál es? Bueno, mi reto, yo la verdad es que ya me quedan retos, ya solo me quedan retos grandes. Los pequeños ya pasaron, ¿no? Y algunos los conseguí, otros no. Y los retos grandes, cuando uno ya tiene una edad, pues tienen que ver con eso que te decía, ¿no? De vivir sintiéndose razonablemente libre, aprender e ir preparándose para morir. Estos son retos, ¿no? Y también, y también, pues, con el tiempo conseguir, a pesar de todo, que yo no soy un pesimista, ¿no? Pero la verdad, y a pesar de todo lo que, de mi perspectiva, pues intentar pues que con el tiempo y la experiencia, pues el corazón te guíe más en tus decisiones, aunque a la larga no sean las mejores, ¿no? Estos son mis retos, ¿no? Bueno, son grandes, son muy grandes, exactamente. Quizás lo más sencillo es lo más grande y bueno, lo más, quizás más difícil de lograr. Claro, no, seguro que es lo más difícil, ¿no? Pero bueno, estás en el camino de conseguirlo, o sea, estás ya enfocado en ello. Vivimos obsesionados en retos que además no dependen de nosotros, ¿no? La gente quiere ser famosa, quiere ser rica, y todo eso no depende básicamente de ti, ¿no? Sí. Entonces, digamos, yo creo que canalizamos las energías hacia lugares equivocados. Pero bueno, seguramente esto mucha gente me lo discutiría, ¿no? Yo estoy aquí provocando. Esto, exacto, bueno, es un tema puede dar mucho para hablar. Bueno, y para terminar ya, te defines, ya nos lo has comentado al principio, eres un ávido lector, sobre todo te especializado y te encanta la filosofía. Y bueno, ahora que o muchos ya están de vacaciones o están a punto de coger sus vacaciones, ¿qué libro recomendarías para leer este verano? ¿Qué libro? ¿Uno? ¿Solo me dejas uno? Muchos, pero bueno, si quieres más de uno, lo que tú Vale, quieras. pero voy a ir muy rápido. Mira, uno de los libros que me quiero leer con calma, lo he ojeado, pero necesita un poco de tiempo, es un libro de un biólogo que lo ha coordinado un biólogo, pero es un libro coral, ¿no? Sí. Un biólogo que se llama Joseph Henry. Y que se llama Las personas más raras del mundo, ¿no? Y es un libro que demuestra, pero con base científica, que los occidentales, al contrario de lo que nos creemos, somos el grupo humano más raro que ha existido nunca. Somos individualistas, obsesionados en nosotros mismos, orientados al control y muy analíticos, ¿no? No nos conformamos con lo que tenemos, y esto nos provoca ansiedad, malestar, ¿no? Entonces él lo demuestra empíricamente, que somos los occidentales, somos una anomalía en la especie humana, ¿eh? Y el libro se llama Las personas más raras del mundo, y somos nosotros, ¿eh? Esta sería una sugerencia, ¿no? Luego tengo un par más, pues yo leo mucho ensayo, leo poca novela, aunque en verano leo alguna, pero hay un libro que se llama Humanitas, de Sergi Torres y Xavi Ginesta, que es un ensayo muy interesante sobre esta nueva conciencia que necesitamos como especie, ¿no? Y luego hay otro ensayo de Tim Jackson, que es un economista americano que habla de cómo sería la vida después del capitalismo, ¿no? Que dice que es posible, ¿no? El poscrecimiento, cómo podemos adaptarnos a un mundo que está en riesgo por el cambio climático, ¿no? Y luego, y acabo, dos novelas, dos autoras, no voy a decir ningún libro, que me encantan, dos mujeres jóvenes que para mí son de las dos mejores novelistas que hay hoy en España, Sara Mesa y Olga Merino, ¿okay? Que tienen unas novelas de una fuerza brutal. Y luego me he propuesto leer de una vez por todas el 2666 de Roberto Bolaño. O sea que vamos, tomamos nota de todas tus recomendaciones. No sé si nos leeremos todos los libros que nos recomiendas. Y si me queda tiempo, me gustaría volver a releerme los cuentos de Chekhov. Vale, perfecto.
Perfecto. Tomamos, y seguro que alguno leemos. Nos quedamos Bueno, a ver, no, con la recomendación. Bueno, hay que leer más, está leemos claro. poco. Sin duda hay que leer. Es lo primero, vamos, y sobre todo en verano, encima que tenemos más tiempo, hay que aprovecharlo. Los libros nos hacen libres, nos convierten Exacto. un poquito más libres. Nos abren la mente y nos hacen libres, así es. Bueno, pues un gustazo, Lluís, me ha encantado charlar este rato contigo. He aprendido muchísimo, de verdad, o sea que espero que las personas que nos escuchan también. Y nada. Ya ves que voy un poco a la contra yo, ¿eh? No soy... Pero me encanta, no, pero es que eso es lo que hay que hacer, por eso eres un gran líder inusual. Si fueras como los demás no serías tan inusual. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos. Si conocéis a alguien, alguna persona que creéis que quieren crecer como líderes, os animamos a que los invitéis al Club Inusual. Les recibiremos con los brazos abiertos. Y si tienes alguna historia que merezca la pena ser contada, como lo que nos está contando hoy Lluís, te animamos a que te unas tú también al Club Inusual. Muchas gracias y hasta pronto.